esos años es que Fernando Ochoa Antich estaba comprometido en esa conspiración. Este es un tema que yo hablé alguna vez con el presidente Pérez. Y yo quería saber su opinión. El presidente Pérez, porque yo vi algunas acciones del general Ochoa Antich que no me parecieron convincentes el 4 de febrero. Entonces yo a los años le pregunté al presidente Pérez, ya fuera de la presidencia, ¿usted cree que Ochoa estaba metido en la conspiración? Y me dijo, no, yo no creo. Los Ochoa son locos, pero no traidores. Y porque el presidente tenía una gran amistad, tuvo una gran amistad con el padre de los Ochoa Antich, el mayor Santiago Ochoa Briceño, creo que se llamaba. Entonces, digamos, ahí no. Y yo me inclino a pensar que lo que hubo en ese periodo por parte de los generales fue el dejar hacer, dejar pasar. No tomarse demasiado en serio la conspiración o pensar que la conspiración no podía llegar a mayores. Siempre con la idea de proteger a los muchachos. O sea, algo así como, esos muchachos son díscolos, pero hay que proteger a los muchachos. Y después se vio que no era una conspiración para esos generales, sino que era una conspiración que arrastró a esos generales también y digamos, los desarmó institucionalmente y su proyección profesional y política completamente. Usted dice que hay elementos que usted vio o actuaciones que vio en el general Ochoa que lo llevaron a hacerle esa pregunta al presidente Pérez años después. ¿Cuáles fueron las actuaciones que usted lo movieron a sospecha? No quiero decir que sea sospecha, sino que no me gustaron. Porque no llegué, francamente, no llegué a sospechar que él estaba metido en la conspiración. Después vino acusaciones de Alfaro Ucero. Alfaro dijo, ese tipo hay que sacarlo. Sáquelo, presidente, porque ese está metido en esto. Y una de las razones por las cuales Alfaro se comienza a enfrentar o profundiza el enfrentamiento del presidente Pérez es porque Alfaro decía, hay que sacar a todo el alto mando militar. A todo el alto mando militar. Y otra gente también tenía ese criterio. Hubo dos cosas que a mí no me gustaron. Una vez en Consejo de Ministros, creo que estamos el 4 de febrero, el 5 de febrero, uno de los ministros plantea, es necesario que todos estos tipos salgan en la televisión como Noriega, con su camisita de rayas, para que el país los conozca. Y saltó Ochoa y dijo, eso no lo puedo permitir, porque no podemos algo así como ensañarnos contra los caídos en desgracia o los compañeros caídos en desgracia. Es decir, hay una cierta resistencia que uno podría llamar actitudinal frente al hecho de que, bueno, que había que sancionarlo. Pero hubo un evento anterior en la madrugada. Yo presencié una conversación. Estaba el presidente de la República, el general Ochoa, hablando por teléfono con el comandante de la aviación y yo estaba allí. El presidente le dice a Ochoa, ordene que bombardee la planicie. Y Ochoa no siguió esa orden. Más bien le dijo al general, creo que era el general Fuguet, mira, el presidente me está diciendo esto, pero yo no creo que hay que hacer esto. Entonces,
yo vi aquello. A los años, por cierto, yo lo hablé con Enrique Ochoa, con Fernando Ochoa, fuimos juntos en un automóvil a Valencia, a un evento que nos había invitado Enrique Salas Romer. Y yo le dije, mira, Fernando, yo presencié esto. Eso es verdad. Porque eso habría sido mucho peor, las consecuencias habrían sido mucho peores, por razones que me explicó allí. Después que yo presencio esto, el 4 de febrero, que vamos al Consejo de Ministros, el presidente nos dice a todos los ministros, miren, ministros, no se preocupen, los aviones de guerra de la aviación militar van a sobrevolar porque van a bombardear, pero no se preocupen. Y entonces empezaron a pasar los aviones esos que hacen un ruido estruendoso. Y nada, pasaron y no pasó nada. O sea, obviamente lo que supuestamente iba a ocurrir no ocurrió. Y creo que los jefes militares de ese momento, en su mayoría, apostaron a que, digamos, hablando con los oficiales, se generó todo un proceso de conversaciones con los oficiales. Otros oficiales fueron comisionados a entrevistarlos en sus lugares de reclusión, a tratar psicólogos, asistencia, para entender, porque esa es una conspiración que no son solamente los comandantes del Samán de Güeres. Está metido la más grande conspiración que ha habido en Venezuela en todos los tiempos, esa de Chávez, oficiales de todo el país, de muchas partes del país, y muchos que no salieron porque sus unidades no se levantaron, pero fue una cosa vastísima. Entonces, lo que se generó en ese momento fue el intento de comprender por parte de los militares cómo eso les había ocurrido en sus narices, en sus narices. Y yo pienso que esa sorpresa que les pasó a muchos, a lo mejor otros ya sabían que iba a haber el asunto, pero es producto de una desconexión que había habido, la misma desconexión de los jefes políticos, de los partidos políticos respecto de la sociedad, ocurrió dentro de las Fuerzas Armadas. Pero estamos hablando de que el ministro Ochoa desconoció, desacató una orden del presidente de la Sí, República. eso es cierto. Eso es cierto. Y estamos hablando además de que trató con guante de seda a los golpistas cuando no quiso mostrarlos como lo que eran, como unos traidores a la democracia que juraron defender. Eso no es suficiente como para levantar sospechas sobre el ministro. ¿No sería por esa razón que el también ministro que compartía con usted el gabinete, Miguel Rodríguez, tuvo aquel altercado en el primer consejo de ministros que se hizo posterior al golpe, acusando a Ochoa de traidor? Mira, yo no recuerdo que Miguel haya dicho eso en Consejo de Ministros. Yo no, a estas alturas de mi vida, no tengo mucha confianza en mi memoria, pero, pero no sé, porque toda memoria es una reconstrucción. Uno en realidad nunca recuerda todo lo que uno dice que recuerda y uno reconstruye con los pedazos de su historia lo que pasó. Y eso, pues, a partir de un determinado momento se incrementa y se acelera. Pero sí hubo un incidente entre el ministro Miguel Rodríguez y el ministro de la Defensa. ¿Un incidente de qué nivel? No, de una discusión agria. No hubo ni empuje, ni empujones, ni nada de eso. Eso no ocurrió. Pero yo creo que allí, digamos, hubo un manejo totalmente equivocado por parte de los jefes militares. Pero si una persona quisiera decir
que el ministro Ochoa es sospechoso de haber actuado de forma que favoreció a los golpistas con estas dos, con esa negativa a mostrar a los golpistas presos y negarse a cumplir orden del presidente? ¿No habría razones para pensar que el ministro Ochoa algo ocultaba o algo quería evitar? Yo creo que quería evitar verse involucrado en un enfrentamiento a un sector militar con el cual él tenía buenas relaciones, me parece a mí. Que él, es decir, para precisar mis palabras, si él estaba en una conspiración para nombrarlo presidente de la República o de la Junta de Gobierno, no lo creo. Que él sabía que había una conspiración, sí lo creo. Y que él sabía que esos jóvenes, entonces, oficiales, estaban en algo, sí lo creo. Pero o no calculó que pudieran atreverse o que pudieran tener éxito o que él se pudiera involucrar allí. Pero digamos, no puedo ir más allá de esta hipótesis. Pero él era el ministro de la defensa, y si él era Sí, el sí, ministro de la como defensa, ministro, los jefes militares fallaron. Fallaron en reconocer en reconocer la gravedad de la conspiración que había. Sabían quiénes eran los conspiradores y no actuaron con la diligencia necesaria para enfrentarlo. Yo creo que pero eso si es esos argumentos que usted ha dicho se llevaran a un tribunal, el ministro Ochoa resultaría condenado por traición. no, sobre eso no te puedo decir, estoy refiriéndome a hechos, a los hechos que yo presencié, a los que vi y a lo que yo supongo que es sobre la base de las informaciones que tengo. Sobre lo del tribunal. Si él sabía que había una conspiración, Es que, o sea, el general Peñalosa también sabía, Santeliz también sabía, el general Rangel Rojas, comandante del ejército después, sabía. O sea, el problema, la DIM, la entonces DIM, Dirección de Inteligencia Militar, sabía. El general Fuenmayor, Herminio Fuenmayor, sabía de la conspiración desde temprano y reportaba al presidente. Lo que pasa es que el presidente también creo que tuvo un exceso de confianza en la democracia venezolana. O sea, esta es una democracia que llegó hace tantos años, nos costó tanto lograrla y llegó para quedarse. Era increíble que eso pudiera ocurrir. O sea, cuando el presidente está en Miraflores y empiezan a ametrallar los vidrios del Palacio Presidencial, que por cierto fue una buena ocurrencia de Reinaldo Figueredo cuando llegó allí, poner vídeos, blindar toda esa parte del despacho presidencial. O sea, él lo llamaron jefes de Estado y lo que él hacía, mire, ¿qué está pasando, Carlos Andrés? Le preguntó uno y él le dijo, escucha, y le puso ahí para que escuchara toda la plomamentación que se estaba teniendo en ese momento. Es decir, era una cosa inesperada. A mí, ¿quién me llama para decirme que hay un golpe de Estado? Es un amigo que trabajaba en un banco. Mira, Carlos, hay un golpe de Estado. ¿Cómo es eso? Golpe de Estado. Pero volviendo al tema, y ya para finalizar este tema, volviendo al tema del ministro Ochoa, el ministro de la Defensa era él. Además de eso, había una relación familiar prácticamente con el presidente de la República y con su familia. Se le conocía desde hace mucho tiempo en la familia, se le tenía mucho cariño. Y el señor, entonces, para relatar el cuento completo, él sabía que había unos golpistas, era amigo de los golpistas, se negó a bombardear a los golpistas, se negó a mostrar a los golpistas presos, y todo lleva a pensar que si los golpistas hubiesen triunfado, el general Herminio Fuenmayor afirma que él iba a ser el presidente de la Junta Militar de Gobierno. ¿Cómo absolver al ministro Ochoa con tanta no, yo no, alrededor? Yo no lo absuelvo, no es esa mi responsabilidad, porque yo lo que estoy diciendo es que yo creo que falló al enfrentar este problema. Y
Y se dijo, se dieron muchas cosas, que no solamente que la posibilidad de que Fernando Ochoa fuera el presidente de la Junta de Gobierno si triunfaba Chávez, también algunos de los notables civiles que estaban metidos hasta los tequeteques en esa conspiración eran candidatos a la Junta de Gobierno y se fueron a los sitios a esperar que los convocaran para constituir la Junta de Gobierno. ¿Quiénes? Es decir, bueno, entre los notables había varios. Pero que usted sepa quiénes se fueron a esperar que los llamaran. Algunos fallecidos que no quiero mencionar. Aparte del doctor Caldera, ¿quién más? No, yo creo que Caldera... El perro se puso de su parte. No, dígale al perro que si él es calderista, muy lejos de mí ofender al doctor Caldera. Que por favor que no se altere. Entonces, ¿por dónde andábamos? Pero ya entrando en el discurso de Caldera el 4 de febrero, estas cosas se discutieron. Es decir, había una discusión a lo interno del gobierno. Ustedes los ministros no se preguntaban, oye, ¿qué piensas tú de lo que hizo Ochoa? ¿Tú crees? O sea, no había esa conversación entre Sí. Digamos, hubo muchas sospechas dentro del gobierno y dentro de la Acción Democrática y dentro de otros sectores sobre Fernando Ochoa y sobre otros jefes militares. Porque si uno ve la cosa retrospectivamente, lo del golpe ya en marcha, ya no de la conspiración, sino del golpe en marcha, se sabía desde el día 3, temprano, por una información que le llegó al comandante del ejército. Entonces, persona a quien yo estimé mucho y con la cual me reuní muchas veces en ese momento, el general Remigio Rangel Rojas. Pero hubo una demora de aquí allá, de allá, hacia allá. Tan es así que el propio presidente, cuando aterriza, viniendo de Suiza, en Maiquetía, le dice los ministros, creo que el del Interior, Virgilio Ávila y Fernando Ochoa, que hay rumores de golpe. Porque Ochoa se vino de Maracaibo, estaba allá con Pastor Eidra. Y el presidente le dice, ¿cómo que hay rumores de golpe? Quiero verlo mañana a las 6 de la mañana o algo así, o a las 7 de la mañana en La Casona o en Miraflores. O sea, todavía no había la conciencia plena en ese momento, según entiendo, de que había un golpe cuando ya la información de la movilización de los golpistas estaba en marcha. Estaba en marcha. Ahora, dentro de todo esto, ocurre entonces que Carlos Andrés Pérez escapa de Miraflores, pero nunca se ha hablado lo suficiente y quizás hubo dos hechos particulares. Las personas que regresaron con el presidente Pérez a Miraflores y los periodistas, los reporteros gráficos que entraron a Miraflores después de la retoma del palacio, dan cuenta, y hay testimonio gráfico, de que había oficiales golpistas muertos dentro del palacio. Es decir, no fue que se quedaron en la reja con una tanqueta, es que entraron al palacio y hubo combate dentro del palacio, lo que le da mayor validez a la argumentación de que la orden era matar al presidente Pérez. Sobre todo si se ve lo que hicieron en La Casona, donde los golpistas al parecer no se dieron cuenta que el presidente escapó y le lanzaron todo el fuego de mortero que pudieron lanzarle. La gran pregunta es, ¿por qué razón, viendo todo lo que había ocurrido o viendo las cosas de esa manera, cuando escuchamos el discurso de Rafael Caldera, su principal argumentación es que a él le parecía que era exagerado decir que al presidente Pérez lo querían matar, después que estaba ametrallada toda la oficina y toda la casona? Eso nunca se discutió, esos argumentos, esas cosas, eso, ¿por qué no se le dijo al país? Mire cómo quedó esto, lo querían matar. Bueno, yo creo que eso se hizo evidente por el grado de ataque, la ferocidad del ataque de los golpistas.
efectivamente en Miraflores hubo combate. Tengo el recuerdo que quien se enfrentó con mucho vigor fue el edecán, hoy general Rommel Fuenmayor, y el jefe de la Guardia Civil Presidencial, Erasto Fernández. Y no, por alguna razón no se activó, y estoy hablando aquí de puros recuerdos, tendría que buscar más información, el regimiento de la Guardia de Honor. El almirante Carratú, le he escuchado, quien fue una figura central, heroica de ese día, 4 de febrero, que estaba infiltrado el cuerpo de decanes del presidente y que estaba infiltrada la Guardia de Honor, la Guardia Presidencial. Y digamos, en ese ambiente se creó como dentro del palacio una situación donde estos golpistas entraron, dispararon. Creo que un capitán golpista falleció en la antesala del presidente. Y recuerdo haber visto ese día en la gran pintura que hay en la antesala del general José Antonio Páez, un balazo que atravesó el cuadro. Y por supuesto todos los vidrios de afuera y todas las paredes ametralladas. Yo no tengo la menor duda. Hubo un intento de detener al presidente en una ratonera en uno de los boquerones cuando subía de Maiquetía. Un general que en esa época simpatizó con Chávez me dijo que la orden era matar al presidente en el boquerón, y cuando este general le preguntó a los golpistas, bueno, pero ¿por qué lo iban a hacer así? Ya había pasado ¿por qué lo iban a hacer así? Ahí están los guardias, digamos, toda la gente que acompaña y que custodia al presidente, que son funcionarios, pues no son responsables políticos de nada. Bueno, lo sentimos mucho, pero eso había que hacerlo. Y luego, obviamente, el grado de ferocidad del ataque contra la Casona y contra Miraflores era raspar al presidente, acabar con el presidente. Y eso fue lo que estuvo en la comunicación que se envió al Congreso con ese propósito. Es decir, con el propósito de suspender las garantías, organizar el apoyo del país. Caldera le envió un mensaje al presidente Pérez a través del ministro de Información de ese momento, Andrés Eloy Blanco, para que él quería que se transmitiera en cadena nacional su discurso. El presidente Pérez pensó que, por supuesto, porque le parecía muy importante que el respaldo de Caldera al gobierno ocurriera, porque eso le daría al país la sensación de que sus jefes, sus dirigentes más importantes estaban unidos en defensa de la democracia, como había hecho Eduardo Fernández, precisamente en Venevisión, cuando fue y habló pues, con toda la claridad del mundo, cosa que le costó tanto en su carrera política, pero es un timbre de orgullo para Eduardo y creo que para el país democrático. Bueno, entonces, cuando Caldera da su discurso, se produce una tormenta política, porque el centro del discurso
del presidente Caldera fue, es decir, no se le puede pedir a un pueblo que pasa hambre que respalde, digamos, no recuerdo las palabras y no quiero decir algo que no sea correcto, pero ¿cómo pedirle que respalde un sistema que lo está haciendo pasar hambre? Ese era el mensaje implícito de lo que decía, de lo que dijo Caldera. Eso le permitió a algunos parlamentarios, como a quien fue mi compañero de televisión, Aristóbulo Isturi, pasar de una posición de condena a los golpistas a una posición de justificación de los golpistas, en el mismo acto en el Congreso. Entonces aquello se comenzó a desbaratar, porque una cosa es apoyemos al gobierno en este momento sin vacilación, sin fisura, que fue la posición de Eduardo, y otro es, bueno, apoyemos al gobierno, pero hay que entender que el gobierno, etcétera, y entonces cuando tú le pones, empiezas a poner condicionantes, bueno, los enemigos se metieron por esa tronera. Y se creó un ambiente en el país a lo cual contribuyó esto y muchas otras cosas más, según el cual, bueno, los golpistas se convirtieron en héroes. Inmediatamente se convirtieron en héroes. Yo creo que por varias razones. Primero, porque venía, digamos, la idea de que al gobierno había que derrocarlo. Encabezado por los notables, Arturo Uslar Pietri, Ramón Escobar Salón, José Vicente Rangel y otros dirigentes. Y por primera vez se le da rostro físico, en persona, a ese movimiento contra el gobierno que amparaba, sí o no, el golpe de Estado, y aparece Chávez, que asume su responsabilidad con el movimiento, como jefe del movimiento golpista. Entonces, eso desgajó las fuerzas de apoyo de la democracia totalmente, y después hubo, hay que recordar, eso fue el 4 de febrero, y en ese carnaval, a las pocas semanas, el disfraz más recurrido de los niños era el del traje verde con boina roja, que era el símbolo de Chávez y fue el símbolo de Chávez por décadas. Yo entiendo que usted era amigo personal, o por lo menos una persona que podía acercársela al doctor Rafael Caldera. Y entiendo que hubo muchas consideraciones con respecto al papel de Rafael Caldera a partir del 4 de febrero. E inclusive, entre todas las cosas que se han dicho, es que Caldera sabía del golpe, y hay otros que se atreven inclusive a decir, ojo, nadie ha podido demostrarlo, que el doctor Caldera era considerado por los golpistas como una de las personas que debía estar en la Junta de Gobierno, o que por lo menos el señor era un golpista. Ninguna de esas cosas ha sido confirmada, pero ¿qué cree usted al respecto? ¿Usted logró hablar con el doctor Caldera sobre eso alguna vez? Yo en primer lugar creo que Caldera es muy criticable por muchas cosas, pero nunca fue un loco, y creo que jamás se le habría ocurrido ser parte de una junta de gobierno de estas que estamos hablando. Yo tengo, digamos, por razones personales y también políticas, consideración por el doctor Caldera, porque siempre tuvimos una buena relación. Es decir, no es que yo era amigo yo no jugaba dominó con Caldera, ni mucho menos. Pero tuve una relación muy, muy, muy buena con él muchas veces. Y cuando él fue presidente de la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución, la COPRE, que yo presidía, le dio todo el apoyo.
quien era secretario ejecutivo de nuestra comisión, Edgar Paredes Pisani, lo dedicamos en la comisión a que trabajara digamos, permanentemente con el doctor Caldera en la Comisión de Reforma Constitucional, en la Comisión Bicameral. Y una vez el doctor Caldera tuvo la idea de que hiciéramos unas jornadas constitucionales, que las denominamos Jovito Villalba, en homenaje al doctor Villalba, que había fallecido poco tiempo antes. E invitamos a los presidentes de la constituyente colombiana, doctor Gómez Hurtado, Antonio Navarro, y se me va el nombre de quien no vino, del tercero que no vino. Y bueno, y trabajamos todo ese tiempo juntos e hicimos muchas cosas, y en la COPRE lo apoyamos siempre. Prevalido de esa relación, cuando en el 92, en noviembre, poco antes del segundo golpe del 27 de noviembre, yo visité al doctor Caldera con dos amigos, Andrés Estambuli, en paz descanse, y Joaquín Marta Sosa. Y fuimos a hablar con él para, digamos, para conocer su opinión. Y ahí yo le planteé al doctor Caldera, ¿por qué usted no se reúne con el presidente Pérez? Ya yo no era ministro. Yo salí en marzo del 92 de la presidencia de la COPRE y como ministro de Estado, y estamos hablando en noviembre de ese año. Salí en marzo y en noviembre estoy hablando con el doctor Caldera. ¿Por qué usted no se reúne con el presidente Pérez? Para otra vez esta idea de vamos a unir fuerzas, y ya Caldera en ese momento era, digamos, era una figura que iba a ser presidente, o sea, ya estaba en ese plan. Y no quiso. Dijo que no, él no se iba a reunir con el presidente. Entonces, yo salí de esa reunión convencido de que estábamos listos, porque ahí no, o sea, ya el presidente Pérez era el presidente con muy poca base de apoyo popular, con el partido reventado y enfrentado a él, y Caldera como figura en ese momento ya independiente, que estaba en ascenso, no quería contaminarse del desprestigio que el gobierno tenía. Digamos, tácticamente lo entiendo. O sea, la gente no quiere que le pase que se enrolle y se malinterprete sus actitudes y sus conductas, pero era necesario y no fue posible. Pero Carlos, muchas gracias por esta conversación que iba a ser media hora y nos tiramos hora y media.